Bueno, como lo había anunciado en la apertura, el analista internacional Guillermo Lustó estuvo con nosotros y lo que le pregunté fue cómo cree que va a impactar en el mundo la elección de Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que sus políticas van a cambiar el statu quo que venía en el comercio internacional y que la Argentina está dentro del mundo, y un porcentaje de lo que nos pase tiene que ver con lo que le ocurra al comercio mundial. Y esto es lo que nos dijo. ¿El impacto que es en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos? Primero vayamos a los Estados Unidos, sí. Hagamos el impacto local y después veamos qué le pasa al mundo. Trump es el presidente que asume con menor apoyo popular desde la época de Lincoln. Lincoln también asumió con mucho poco popular, pero era una época totalmente distinta, el país en guerra, de ahí termina con la guerra civil. Y este es el hombre que asume, primero habiendo perdido la elección general, donde Hillary Trump le saca 3 millones de votos de diferencia, y asume con un apoyo del 40%, que es el más bajo de un presidente desde Lincoln. Y asume con un presidente que se va con una muy buena gestión como Obama, con un alto nivel después de 8 años de gestión. Con una gran sorpresa para todo el mundo, yo pensé que no podía ganar, ni siquiera pensé que no iba a ganar la nominación republicana, y con una incertidumbre total porque ni siquiera le está seguro de lo que él quiere hacer. ¿Pero cuál fue su electorado? El electorado es la gente del medio oeste, la gente que llaman farmers, la gente que ha perdido el trabajo por la pérdida de capacidad y de iniciativa industrial, y que es la gente que se sentía totalmente rezagada. Es decir, un dato que yo siempre suelo mencionar, que es importante, es que el 50% de la población americana vive en ciudades de menos de 100.000 habitantes. Si uno se olvida de New York, Washington, las dos costas, todo el centro, son gente que ha vivido en la agricultura o en la industria como la automovilística y que efectivamente venía con una dificultad muy seria económica porque estaban totalmente desplazados en este globalismo y que no tenían trabajo. Bien. Esa es parte. Y además esa gente suele ser muy conservadora en materia de religión, en materia de creencias, y ese es el público que él captó y el público que realmente lo hizo ganar. El otro dato que creo que es importante es más del 50% de la gente que estaba en la asunción de Trump en Washington era gente que nunca había salido de su estado. Que sabía que son gente muy locales, gente muy cerradas al mundo exterior y que habían ido a Washington porque encontraban en Trump su adalid, ¿no? Bien, sí, con un discurso nacionalista que evidentemente... Con un discurso equívoco, porque es un hombre, es un liberal que quiere desgravar impuestos, que quiere erradicar capitales, pero además se vuelve proteccionista. Es decir, es una cosa incomprensible. Yo no es que esté en contra o a favor, no entiendo lo que él quiere. Claro. Porque él está en contra de China, pero a su vez el Tratado del Pacífico, que es contra China, él se retira de esa participación. Entonces hay cosas contradictorias en las que no sé cómo va a funcionar. Y lo peor que le va a pasar a Trump es que se va a encontrar con que el sistema americano es un sistema muy sólido, muy establecido, y va a encontrar con fuertes contradicciones y limitaciones. Una es el Poder Judicial, que ya le he puesto un par de frenos, y la otra, que no sé cuánto tiempo podrá durar, es su enfrentamiento con la prensa. Claro. Que no puede durar todo lo que... Sobre todo en la capital de la democracia, donde la prensa cumple un rol fundamental. Y que es muy sólida, que podrá tener sus intereses, podrá tener sus confrontaciones, pero es una prensa muy sólida, y a la gente en el fondo le molesta el ataque de Trump a la prensa. Hay gente que le fastidia la prensa, ¿no? Y siempre uno habla de Jefferson, que Jefferson decía que entre el gobierno y la prensa se quedaba con la prensa, pero cuando él fue presidente dijo que si por él fuera cerraría todos los diarios. Es decir, la contradicción entre el presidente o el gobierno y la prensa es natural. El problema es cómo lo resuelvo. Claro. Si lo resuelvo aceptando las críticas, escuchando las cosas, o resuelvo callarla o atacarla como hace Trump, que es una cosa para Estados Unidos muy, muy insólita. Sí, ¿es real que en Estados Unidos las diferencias económicas se profundizaron? O sea, los ricos, el 1% es más rico que antes y el sueño americano se fue perdiendo para terminar. No, el sueño americano no se va por esa diferencia, se va porque en realidad lo que es cierto es que una generación hasta hace 30 años pensaba que su hijo iba a estar mejor que él y que el ascenso social se iba a realizar. Sí. Hoy esa clase media sabe que le respetan el sueldo, que no pierde su trabajo, pero que ya esa posibilidad de ascenso, que era el sueño americano, ya no se da. Ya se divide. Ahí viene el desaliento de los americanos, esa pérdida del sueño que puede transformar la vida de mi hijo, y en cambio ahora ven que su hijo o está un poco peor o va a estar igual que él, pero que no va a haber un escalón tan grande. Donald Trump prometió revertir esto. ¿Esa gente lo votó? No, esa gente no lo votó. Esa gente, menos la del medio oeste, no lo votó porque la gente es gente muy capacitada
gente que ve las contradicciones y gente que sabe que lo que Trump ha prometido no lo va a poder cumplir. Lo del muro ya fue una cosa, un exabrupto que no pudo cumplir. Lo de la migración también es otro fracaso que ha tenido. Y yo escribí hace poco tiempo en un Infobae que, dada la personalidad de Trump, yo no sé si él va a soportar 4 años cuando sienta la limitación que se tiene para hacer las cosas que prometió. Claro. Por lo pronto no ha podido armar su gobierno, tiene contradicciones internas. Tiene un asesor que es una persona muy reaccionaria, muy racista, y tiene ya conflictos internos en el gabinete que ha designado, donde asume con el secretario de Estado más débil de los últimos 40 años. Y donde él mismo ha dado marcha atrás con China, cuando primero tomó contacto con Taiwán, y cuando China le reclamó su doctrina de un solo país, echó marcha atrás. Ha dado marcha atrás con los judíos y los palestinos, donde primero criticó a Obama por la abstención de en Naciones Unidas y después dio marcha atrás también. Es un hombre muy contradictorio y muy sanguíneo. Es decir, uno no sabe cómo puede reaccionar en ningún momento. Bien, está teniendo dificultades para armar su gabinete. No puede armarlo, ¿no? No lo puede armar. A nosotros nos perjudica porque todavía no nombró a la persona que está al frente del organismo que debe finalmente permitir el ingreso de los limones de Tucumán a Estados Unidos. Ojalá ese fuera el problema de Trump. Ojalá fuera ese problema. No solamente no consiguió designar el gabinete, sino que designó a 2 secretarios de Estado, con los cuales ya lo sacó, tuvo que sacarlos por contradicciones internas, ha sacado a los procuradores y a los fiscales federales, casi 42 fiscales sacó a la procuradora de la Nación, porque la procuradora no quiso defender su decreto sobre migraciones. Inició el ataque contra Obamacare y ya se lo han frenado porque no puede tomar decisiones como las que él iba a tomar. Se va a sentir muy frustrado. Para que la gente entienda, el Obamacare, el acceso a la salud de millones de norteamericanos, dicen que fue tal vez la mayor expresión de la ampliación del estado de bienestar en Estados Unidos en los últimos años. Le dio cobertura a cerca de 20 millones que no la tenían. ¿Cuál es el sistema anterior? Era mucho peor que el Obamacare. El Obamacare solucionó algunas cosas. Pero ¿cuál es el agravio republicano por el Obamacare? Y es que hace el seguro obligatorio. Es decir, yo que podía elegir no tener un seguro, ahora me hace a mí asegurarme o pagar una multa. Y la explicación de esto es que el sistema funciona si todo el mundo aporta. Si solamente aportan los que están enfermos y dejan afuera a la gente que no tiene necesidad, el sistema se deteriora. Pero ese es un agravio a un principio republicano, que es que el Estado no me obligue a hacer cosas que yo no quiero hacer. Claro. Ahora, resolverlo lo va a ser muy difícil, no va a poder montar algo en sustitución del Obamacare. El sistema anterior por lo pronto no tenía fondos para vigilar el funcionamiento del anterior, con lo cual todas las defraudaciones y los fraudes eran todos al sistema anterior de medicina. Para darle una idea, el actual gobernador de la Florida, Sam Scott, es un hombre que transó en pagar una multa de $1.000 millones, de dólares por el fraude que él había cometido con el sistema médico. Claro. Ahora, el otro tema de Trump, que promete bajar los impuestos para que haya más inversiones, está muy criticada. Hay un artículo muy interesante en el New York Times de Paul Krugman que dice: ¿es necesario que los ricos sean más ricos para que haya mayor progreso? Dice: yo no abono esa teoría. Bueno, esa es la posición típica de Krugman, ¿no? Pero el tema es que frente a eso eleva el presupuesto militar, donde además, por un lado dice que no va a meterse en el exterior porque él quiere quedarse volvió otra vez al aislacionismo americano de los años 30. Sí. Por otro lado, quiere terminar con ISIS, lo cual va a obligar a hacer una cantidad de acciones militares que no estaban previstas. Quiere seguir en la NATO a pesar de lo que dijo anteriormente, pero que los socios en Europa pongan su aporte para mantener la NATO. Hay una serie de contradicciones y muchas de las cuales uno sabe que no las va a poder hacer porque el sistema institucional en Estados Unidos funciona. Claro. Funciona. Entonces la pregunta mía es: un hombre como él, en cuanto en un año vea que no puede hacer lo que prometió, y que no puede mantener el nivel de expectativas que tiene, que no puede mantener el nivel de reality show que tiene, ¿qué va a hacer él? Bien, ¿usted coincide con que la globalización y estos acuerdos que se hicieron multilaterales tienen algunos signos de fatiga y que hay que revisarlos, pero de ahí a la postura de Trump de romper todos y entrar en la relación bilateral es como un retroceso, según usted? Yo creo que no hay alternativa ni a la democracia ni al capitalismo. Lo que sí es necesario en los dos hacer ajustes. Y yo creo que el único que puede resolver este tema es el propio capitalismo haciendo ajustes. No sé cómo todavía, porque se ha separado el sistema financiero del sistema productivo, y esto es una distorsión muy, muy grande, ya la hemos tenido en el 2008.
Pero creo que las únicas reformas que pueden producir son las que vienen del propio capitalismo y no de un gobierno que ni siquiera sabe a dónde quiere ir para introducir reformas. Yo no creo que el gobierno sea capaz de introducir las reformas necesarias para que el sistema funcione de otra manera. Por otra parte, en la historia ya hemos vivido varias veces procesos como esto. La revolución industrial fue una, donde al entrar con innovaciones se descolocaron gente, se perdieron puestos de trabajo, se crearon otros diferentes. Y ya lo hemos vivido, Ahora, crece el malestar contra la globalización, ¿no? El Brexit es un país. Sí. A ver, en los estados hay algunos países de Europa donde lo están imitando los candidatos a Trump. Por ejemplo, Eslovaquia, Letonia, Polonia, los candidatos más fuertes son empresarios que hablan en contra de la globalización y que van creciendo en las encuestas. Pero todavía no interpretamos lo que pasó en Holanda ayer o antes de ayer. Todavía no tenemos que ver si es una excepción, si es un cisne negro, o si significa un pánico en Europa por los movimientos de extrema derecha, ¿no? Es decir, ahí también aparecía Bilder como el candidato que iba a ganar y sin embargo ha quedado perdido por ahí, creo que ha ganado 20 diputados o 20 miembros del Congreso. Yo lo que creo que todavía nos falta mucho, primero, todo el mundo está en desconcierto. Y Trump ha colaborado con este desconcierto generalizado. Bien. El proceso en Europa es un proceso muy complicado, donde vuelven los nacionalismos, y Trump en eso no va a colaborar en absolutamente nada. Pero yo creo que cualquier previsión sobre Trump hoy es totalmente prematura. Claro, sí, hacer suposiciones. ¿Qué opina usted sobre esta denuncia que Rusia habría ayudado a Trump a ganar las elecciones? Y es muy difícil pronunciarse sobre eso porque es un tema muy técnico, ¿no? Yo creo que hay dos denuncias que están dando vuelta, una a favor y otra en contra de Trump. Una es la que él ha hecho ahora contra Obama, que lo investigaba. Esto ha producido un escándalo en Estados Unidos porque realmente es una acusación muy seria para un presidente. Allá se lo toman en serio, no es como acá que las denuncias pasan por arriba. Y Obama se lo ha tomado muy en serio esto y lo están obligándole a que él muestre lo que ha hecho o llevarlo a un impeachment. Sí, en la Trump Tower que le habría puesto servicio para el control. Es una acusación muy grave. Usted sabe que había una agencia a nivel internacional que alquilaba un departamento en la Trump Tower. Sí, y hubo gente que no saben cómo lograron ponerlo al departamento. Estuvo durante 2 meses, lo ocuparon distintas personas que hicieron declaraciones y dijeron que les llamó la atención cuando lo alquilaron y le dijeron que el departamento estaba en la torre donde vivía Donald Trump. Sí. Entonces, que no era tan difícil entrar a esa torre si había alguien que lo alquilaba. Después lo sacó de alquiler, ¿no? Eso fue antes. Sí. Eso fue antes, pero hoy antes que en plena campaña, Por eso digo, pero hoy en día lo que le cuesta a la ciudad de New York, la vigilancia, porque la mujer y el hijo siguen viviendo en ese departamento, son $500.000 por día. Por día. Y ya el alcalde de la ciudad ha dicho que no puede mantener ese presupuesto y que le busquen otra solución. Está en la Quinta Avenida, muy cerca del negocio de Apple, por eso todos los que van al frente, todos los que van pasan por frente de esa torre, es fácil ubicarla, ahí vive, ¿no? Dígame, ¿cómo debe posicionarse América Latina frente a la presencia de Trump en Estados Unidos? Bueno, usted parte de una definición que yo no estoy seguro de que es que hay una América Latina. Yo no sé si hay una América Latina, creo que hay diferentes sectores de América Latina con diferentes intereses y uno de los problemas que uno comete muy fácilmente es generalizar. Sí, cree que es un bloque homogéneo y no claro, lo es. Y entonces hay cosas que van a afectar a algunos países y van a beneficiar a otros. Creo que Trump va a tener que rever su posición con respecto a México. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos son $3.000 millones por día. Y eso no lo puede modificar de la noche a la mañana. No, claro. De tal manera que va a tener que rever eso que va a pasar con México. Y el resto de América Latina está todavía viendo cómo se consolida. La costa del Pacífico hoy es una costa más consolidada con México, Colombia, Perú y Chile. Inclusive Argentina tiene intención de entrar en ese tratado. La costa atlántica es totalmente diferente, tiene más dificultades. No hemos terminado con el socialismo del siglo XXI, si bien el único importante que queda es Venezuela, todavía quedan Nicaragua, Ecuador y Bolivia, que hay que solucionar de alguna manera el problema, ¿no? Sí, yo creo que no hay una América Latina. Decirle a la gente que todas las expresiones del socialismo latinoamericano demostraron fracaso en los resultados políticos económicos.
Todos. Todos. Han dejado estados muy endeudados, no han solucionado el problema de la pobreza como prometieron hacerlo. Bueno, eso es Venezuela, ¿no? Sí, y bueno, pero lo que pasó en Argentina, fíjese lo que pasó en Brasil. En realidad, el Lula reduce fuertemente la pobreza, pero después es como que... No, pero yo hago una distinción. Si bien hay gobiernos como el de Lula o el de Cristina Kirchner, que eran ideológicamente partidarios del socialismo del siglo XXI, el sistema institucional funcionó en los países de una manera diferente. Yo lo que digo, el socialismo del siglo XXI, lo peor que tenía era la falta de institucionalidad. Las instituciones no funcionaban. Bien. Ya Venezuela es un fracaso desde el punto de vista social, económico y político, pero todavía queda Nicaragua, Bolivia y Ecuador. En Ecuador, Correa creo que no va a ganar el balotaje, que lo va a ganar Lasso, pero quedan Bolivia y Nicaragua. Lo que pasa es que ni Bolivia ni Nicaragua le importan a la gente, esa es la verdad. Claro. Cuando uno habla de América Latina, Bolivia no pesa y Nicaragua no pesa. Pero son los resabios que quedan. Pero de todas maneras creo que hay dos Américas totalmente diferenciadas, económica y políticamente. Sí, fíjese lo que fue el Mercosur, fue un ensayo que en realidad terminó diluyéndose en el tiempo. Lo mismo la UNASUR, y lo mismo la CELAC, todas ellas. Pero por ejemplo, a mí lo que me asombra es cómo interpreto el mundo cuando el presidente chino en Davos defiende la libertad de comercio y ataca el proteccionismo y además es apoyado por Cuba en eso contra un presidente en Estados Unidos que se vuelve proteccionista y aislacionista. El mundo está dando vueltas. Claro. Va a ser muy difícil que nos podamos sentar a ver para dónde vamos, ¿no? No, porque claro, uno no sabe con quién se va a sentar a hablar y cuando se sienta a hablar tampoco lo entiende lo que le está planteando, porque no termina de entender si quiere multilateralismo, bilateralismo, si quieren ir a un comercio cerrado detrás de posiciones nacionalistas. Pero yo creo que la gente ha tomado algunas cosas de Trump que le han gustado o le han disgustado. 4 o 5 eslogan, 4 o 5 frases, pero no ha analizado el discurso de Trump. El discurso de Trump es contradictorio en sí mismo, tiene cosas que no las va a poder realizar aunque las quisiera, y yo realmente tengo una enorme incertidumbre sobre a dónde quiere ir él, ni siquiera a dónde va a poder llegar, a dónde quiere ir él, no lo sé. Claro. Uno mira el gabinete, son gente que piensa diferente, que le ha renunciado un secretario, el otro no quiso aceptarle reemplazarlo. Es realmente un desconcierto, da la sensación de que no existe el gobierno americano. Claro. Tuvo una conversación Donald Trump con Macri y lo ve a Macri como un líder de la región. ¿Usted coincide con esa visión? ¿Con Trump o con el...? No, con la visión de Trump de que Macri podría ser un líder de la región que marque el camino a algunos países de Latinoamérica de cómo debería ser la relación con Estados Unidos. Primero, yo a Trump no le creo nada, ni siquiera pienso que lo pueda decir. Ahora, la pregunta es si Mauricio Macri puede ser un líder en América Latina, la respuesta es absolutamente. América Latina necesita un líder, el último líder que aspirábamos a que fuera líder y no lo fue Sebastián Piñera. Esperábamos que fuera el reemplazo de Uribe para contrarrestar a esto, no lo fue, desde ese punto de vista fue un fracaso, y creo que el camino está abierto para que un líder, si se consolida en la Argentina, en poco tiempo, pueda ser un líder en América Latina que lo necesite y lo reclama, y lo están esperando. Yo creo que hay muchos países que están esperando el liderazgo de Mauricio Macri. Hasta ahora las experiencias son que son líder de cabotaje, porque Lula también tuvo un liderazgo, pero fíjese que Brasil, una potencia emergente, hoy está con una crisis que no sabemos dónde va a terminar. Pero ese es un problema también que hay que leer con mucho cuidado, porque en ese momento, yo me acuerdo que unos especialistas en México, cuando fueron al instituto, planteaban que, estoy hablando de hace 6 años, que Brasil era un gigante con pie de barro. Y que la política de Brasil no podía sostenerse y que tarde o temprano iba a capotar. Pero eso lo planteaban hace 6 años. 6 años. Comparado con México, que siempre fue un país inestable y que en ese momento era un país muy sólido, donde no había devaluación de la moneda, donde los países estaban consolidados, cosa que puede ocurrir ahora con Trump. Pero creo que también hay que leer, es muy difícil leer la señal de los tiempos, ¿no? Y uno veía lo que Brasil pronunciaba, lo que Brasil decía, y hay gente que analizaba la realidad y decía, ojo, que la realidad no está consolidada y que puede pasar lo que en el fondo pasó cuando se fue Lula. Claro, porque una cosa era lo que plantearon, otra cosa la realidad social que decía que el nivel de pobreza y desigualdad en Brasil le hacían imposible. No, era la posibilidad de hacer sostenible el proyecto de Lula. El proyecto de Lula. Sí. Ahora, qué llamativo esto de la globalización, porque uno pensaba que iban a ganar los grandes países, los países más poderosos. Sin embargo, Estados Unidos con México tiene un déficit comercial enorme y México se vio beneficiado por el acuerdo ese, ¿o no? Yo no creo en las cifras. ¿No? No creo en las cifras. Ayer en una cena recomendaba un libro que creo que vale la pena, que se llama ¿Dónde queda el primer mundo? Sí. De 2 economistas argentinas muy buenas, donde plantean una cantidad de
de mover las cosas que tenemos como fijadas, ¿no? Parte de lo que decía es, no hay países ricos, hay países pobres, sino dentro de cada país hay sectores ricos y sectores pobres. En el siglo XIX pues, ocurría lo mismo. En el siglo XIX uno sabía que había ingleses ricos e ingleses pobres. En el siglo XX uno cree que Inglaterra es rica en general. Y cuando uno compara, posiblemente la clase argentina alta se lleve mucho mejor con la clase alta de Estados Unidos, y en cambio hay pobres en los dos lados. Es decir, hay que rever todo lo que estamos haciendo, y es muy difícil mirar para adelante y pensar a dónde vamos, ¿no? Lo único que yo creo que el capitalismo tiene que buscar soluciones, pero que el proceso de globalización es irreversible. Ahora, es muy interesante su mirada, porque usted dice, analicemos el mundo, pero no con los conceptos del pasado. No se puede. No se puede. Porque hemos fracasado en eso y los resultados lo están mostrando, ¿no? Claro, es decir, yo creo que primero hay categorías que ya no existen más. La izquierda y derecha ya no existe para nada, no, países pobres y países ricos no existe más. Hay mezclas muy grandes dentro de cada país de posiciones totalmente diferentes. Creo que hay que empezar de nuevo. Y lo malo es que las circunstancias no dan un nivel de tranquilidad como para discutir en el futuro. Me parece que estamos cada vez más encrespados unos con otros. Sí. Y el hecho de Estados Unidos es grave porque es el ejemplo del que podía haber sido, no digo el rector, pero por lo menos el primos entre pares, y que ha perdido el rumbo, ¿no? Bien. Para terminar, Guillermo, vivimos en un mundo lleno de incógnitas que hay que tratar de ir buscándole respuestas sensatas, certeras, para saber qué decisiones. Pero lo bueno es que ahora sabemos que esto es así. En la década del 70... Antes creíamos que lo conocíamos y en realidad... Claro, pero yo me acuerdo en la época del 60 los intelectuales que estaban de moda eran lo que iban a prever en el año 2000. Me acuerdo de un libro famoso en la década del 60 de Herman Kahn, que se llamaba El año 2000, y que era la Biblia para todo el mundo. Y al lado de él estaba Johan Galtung, que era un también finlandés que hacía lo mismo, proyectaba para adelante, Alvin Toffler, todos proyectaban los 50. Ninguno acertó nada. Ninguno acertó. Entonces ahora uno dice que por lo menos eso que antes parecía posible ya no es posible. Claro. Y más en estas circunstancias. Así que vamos a tener que estar muy atentos a ver qué pasa. Pero era muy interesante ese proceso que usted dice. Yo también cuando lo leí a Alvin Toffler decía, claro, este es el gurú del mundo, y sin embargo yo lo había leído cuando uno reflexiona, lo había leído porque alguien me lo recomendó, yo lo recomendaba, entonces en definitiva se pusieron de moda aquello que se recomendaba, no aquello que era serio. Claro, la tercera ola, pero el año 2000 era, además en la época del 60, hablar del año 2000 era mítico. Claro, mítico. Era mítico y todo el mundo queríamos tener razón, no acertó ni una. Sí, sí. Así que bueno. Ahora sabemos que no se puede. Ahora que no se puede. Guillermo, como siempre es un gusto. No, es un placer. Muchas gracias por recibirme.